esa es la hermenéutica, bendito sea el Señor. Y algunas veces nosotros ni idea tenemos, ni teníamos, porque ya, yo sé que ya con esto, ¿verdad? Ya todo el mundo está al pendiente de qué es la hermenéutica, bendito sea Dios. Arte de interpretar los textos bíblicos con exactitud y entendimiento, bendito sea Dios. Y es una ciencia que en sí todo predicador y toda persona de Dios debería conocer, porque algunas veces muchas personas tratándosela de ser entendidos o doctos en la palabra, cometen el error de malinterpretar las escrituras, bendito sea Dios. Pero la gloria es de Dios, que Dios no ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad, bendito sea el Señor. Porque algunas veces no basta solamente con usted saber la hermenéutica. Tenemos también que tener el Espíritu Santo para la pura interpretación de lo que es la palabra de Dios, bendito sea Dios. Y decía en toda esta semana que hemos venido repasando lo que es la hermenéutica, que para usted ser un buen estudiante de la palabra, usted tiene que tener un espíritu dócil, un espíritu humilde, bendito sea Dios, para que usted pueda, bendito sea Dios, interpretar esta palabra. ¿Por qué? Porque si usted no es dócil en cuanto a la palabra, usted va a brincar a conclusiones. Usted no va a poder aceptar lo que son las verdades bíblicas, bendito sea Dios. Por eso es necesario que el predicador, el estudiante bíblico, sea paciente también para estudiar las escrituras, bendito sea Dios. Yo le decía que para usted estudiar las escrituras es muy bueno que usted tuviera un diccionario, bendito sea Dios, que usted tuviera una libreta de apunte, bendito sea Dios, y su Biblia. Algo que usted no entendiera de la palabra, bendito sea Dios, usted tiene su diccionario y también tiene su Biblia ahí, bendito sea Dios. Hay diferentes versiones de la Biblia que usted, a su gusto, usted pudiera comprar. La más simple que yo me encuentro para la interpretación es la Reina Valera, bendito sea Dios. Es una Biblia que desde que nos convertimos, nosotros la tenemos, pero es bueno también tener su Biblia de estudio, que son un poquito más ampliadas, bendito sea el Señor, y algunas veces muy explicadas, bendito sea Dios. Y eso también nos ayuda a nosotros a bien entender lo que es la palabra de Dios. Usted quiere, se compra un diccionario de la lengua española, un diccionario bíblico, bendito sea Dios, y tiene su material ahí, bendito sea el Señor. Y usted verá que vamos avanzando, bendito sea Dios. También hablamos que dentro de la misma hermenéutica tenemos algunas figuras que son llamadas figuras retóricas, bendito sea Dios. Y están alrededor de todas las escrituras, bendito sea el Señor. Hemos visto algunas de las figuras retóricas, bendito sea Dios. Y dice que la retórica, las figuras retóricas, es el arte de embellecer conceptos, la expresión de los conceptos, de lo que usted y yo estamos diciendo. Como usted y yo nos expresamos, usamos estas diferentes figuras para embellecer lo que usted y yo decimos. Bendito sea Dios. Y esto se encuentra alrededor de toda la Biblia. Nosotros hemos visto algunas figuras retóricas, bendito sea Dios, pero nada más las figuras retóricas no llegan hasta ahí nada más. Ellos hay muchísimas. De las más importantes que están dentro de la palabra, hemos visto lo que son las metáforas, las que son las sinécdoques, el síntesis, bendito sea Dios, la interrogación, el clímax o gradación, que ya hemos visto que diferentes predicadores que han pasado por aquí, en cuanto a su predicación, han usado diferentes figuras como esta, bendito sea Dios. Y algunas veces usted y yo, como no la conocíamos, esta gente viene con una impresión de palabras, pero ya usted sabe que cuando esa persona está predicando, están usando diferentes figuras como esta, bendito sea el Señor. Y la semana pasada estuvimos mirando lo que era la metáfora, bendito sea Dios.
decíamos que esta figura tiene por base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose el uno con lo que es propio del otro. Y dimos un ejemplo cuando Jesús decía, yo soy la vid verdadera. Jesús se caracteriza con lo propio esencial de la vid. Y al decir a los discípulos, vosotros sois los pámpanos, les caracteriza a ellos con lo que es propio de los pámpanos. ¿Y qué es la vid? Yo creo que ya he dado un amplio recuento en cuanto a esto, bendito sea Dios. ¿Qué es la vid? La vid es la que lleva la vida a los pámpanos, para que los pámpanos den fruto, ¿verdad que sí? Entonces eso es Cristo para nosotros. Recuérdese que caracterizando un hecho con lo que es propio del otro, bendito sea Dios. Esa es la que llamamos la metáfora, bendito sea Dios. También tenemos lo que es la cineto, que bendito sea Dios, que es alguien trajo su papel, bendito sea Dios. Podría leerme lo que es. Bendito sea Dios. Si la hermana Ana le trajo alguna copia, bendito sea Dios. Sí, por favor. Ana. La cineto, por favor. Ana. La cineto hace uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Ejemplo, pone la parte por el todo el salmista al decir, mi carne posará segura, en lugar de decir, mi cuerpo, mi ser, que sería el todo, siendo la carne parte de su ser. Salmo 16:9. Ponen así mismo el todo por la parte los acusadores de Pablo al decir, este hombre es pestilencial y levantador de sediciones ante los judíos por todo el mundo, es decir, por aquella parte del mundo o del imperio romano que había alcanzado con su predicación el apóstol. Hechos 24:5. Amén. ¿Quiere decir algo, hermano? ¿Quiere decir algo? Amén, bendito sea Dios. Esta figura, bendito sea Dios, dice que se caracteriza cuando se pone el todo por la parte. ¿Verdad que sí? Vemos aquí cuando dice el salmista David, mi carne posará segura en lugar de decir mi cuerpo. Algunas veces, si a usted y yo nos duele un dedo, decimos me duele el cuerpo entero, o la mano entera me duele. Ponemos todo lo que es nuestra parte por el todo, en vez de decir me duele solamente un dedo y no todos los demás. ¿Usted entiende cómo es? Ponemos ahí la parte por el todo. Como decían ellos en ese tiempo que Pablo andaba predicando, este hombre levantador de sedición en todo el mundo, en vez de decir en la sola parte donde Pablo estaba predicando, le achacaron todo el mundo, que había revolteado el mundo entero con el evangelio, en vez de decir solamente la ciudad a la que Pablo estaba predicando. Ahí se está poniendo lo que es la parte por el todo. ¿Usted entiende cómo es? ¿Entendió lo que es? Amén. Se pone la parte por el todo. Usted usa esta figura. Algunas veces usted y yo tenemos un dolor de cabeza, oh my God, me duele el cuerpo, el cerebro, me duele la mente, me duele todo. Estamos poniendo la cabeza con todos los féferes que tiene adentro, como dicen en mi país. Y solamente la cabeza que le duele, pero ya a usted le duele el cerebro, le duelen los ojos. Todo lo que le conlleva la cabeza, ya usted puso la parte por el todo. Usted, para que lo entienda mejor, ¿usted entiende cómo es? Cuando usted oiga que se use esa figura ahí arriba, ya usted sabe que es la cineta. Me duele hasta la mano. ¿Verdad que sí? Y solamente quizá le duele el brazo, ¿verdad que sí? Y usted dice, me duele hasta el alma. Y solamente quizá le duele el brazo, o le dio el corazón le dio un palpitazo y ya me duele el alma completa. ¿Usted entiende? Buen ejemplo, gracias hermano Juan. Entonces, eso es lo que es un nacineto. Cuando usted oye a alguien que habla así, o cuando usa la metáfora, ya usted sabe lo que esa persona está diciendo. Le está usando lo que es una figura retórica. Pero ¿por qué la usa? ¿Para qué? Para embellecer lo que está diciendo, para embellecer el concepto.
Generalmente estas personas que estudian mucho, que son bien estudiadas y que son predicadores bien profundos, les gusta mucho usar lo que son estas figuras, bendito sea Dios. Si alguien más me puede leer la que sigue, bendito sea Dios, lo que es la metonimia. ¿Quién me la puede leer? Amén. Dios le bendiga. Amén. La metonimia. Empléase esta figura cuando se pone la causa por el efecto, por la señal o símbolo, por la realidad, que indica el símbolo. Ejemplo, válese Jesús de esta figura poniendo la causa por el efecto al decir, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, en lugar de decir que tienen lo escrito de Moisés y de los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, Lucas 16:29. Pone asimismo la señal o símbolo por la realidad, que indica la señal cuando dice Pedro, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Emplea Jesús aquí la señal de lavar los pies, por la realidad de purificar el alma, porque hace saber él mismo que el tener parte con él no depende del lavamiento de los pies, sino de la purificación del alma. Juan 13:80. ¿Quieres decir algo, hermano? No, gracias. Entonces, usted ve esta figura. Dice que se pone la causa por el efecto, o la señal por el símbolo, por la realidad que indica el símbolo. Cuando Jesús se vale de esta figura, pone la causa por el efecto. Cuando vienen y le dicen a Jesús, cuando está el hombre rico, ¿verdad? Que se muere, y le dicen a Jesús, y dicen, ¿no tienen los escritos de Moisés allá? ¿No tienen a Moisés allá? Yo sé que esa gente se espantaron porque se ven acá, Moisés ya no murió hace miles de años. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué Jesús dice con eso? Que tienen los escritos de Moisés, que tienen a Moisés. Pero Jesús le quería decir es que tenían los escritos. Lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento que se venía diciendo, eso es lo que Jesús le quiere decir a ellos. Entonces Jesús aquí dice que pone la causa por el efecto, es decir, la palabra. Le pone la palabra, tienen los escritos. Eso fue lo que Jesús le quería decir. Cuando usted ve que esta figura se usa, la metonimia, en una predicación, usted tiene que coger bien el concepto de lo que se quiere decir. Porque alguna vez usted se confunde y dice, ven acá, ¿y qué es lo que fue que ese predicador dijo? Él está diciendo que los muertos están vivos, porque Moisés ya estaba muerto, ¿verdad, hermano Damián? ¿Cómo Jesús viene y le dice, mira que tienen a Moisés allá arriba, ¿por qué no va? ¿Por qué no van a Moisés? Usted se espantaría porque dice, ven acá, pero Moisés se murió hace tiempo. O que alguien le dé un legado y usted tenga ese legado y le diga a alguien a usted, mira, pero fulano está ahí. En vez de decirle lo que fulano te dejó está ahí, usted se va a espantar y va a decir, oh, ¿qué es lo que esta gente me está diciendo? Ya usted sabe que cuando un predicador usa esta figura, póngale bastante atención para que usted no se vaya y se confunda y diga, este predicador está trayendo los muertos aquí. Sí, porque algunas veces nosotros somos ligeros de la mente y comenzamos a decir, oh, pero mira, hasta los muertos lo está trayendo este predicador. No, es lo que está usando una metonimia para que usted y yo entendamos el concepto. Está poniendo la causa por el efecto. ¿Usted entiende cómo es? Así para que usted no se sorprenda cuando oiga que esta gente usa esta grande palabra aquí adelante. ¿Usted ve cómo es? Porque algunas veces usan palabras y nosotros como no cogemos bien el concepto, nos espantamos de lo que se nos quiere decir. Ahora cuando le ponen la causa, pues ya usted sabe que le están poniendo una causa por el efecto, ya usted dice, este me está usando metonimia. Este me está usando lo que es una figura retórica, bendito sea Dios. Yo no le quiero dar tanta vuelta porque yo sé que ya todos los que están aquí tienen bien cogido este concepto. Solamente le estamos dando
lo que es un pequeño repaso, bendito sea Dios, para que no se nos olvide lo que son estas figuras. Y cuando un predicador viene aquí que nos quiere impresionar con sus grandes palabras, ya luz en las tinieblas está sobre todas estas cosas. ¿Usted entiende cómo es? Ya usted y yo la conocemos, bendito sea. Yo quiero que alguien me lea lo que es la prosopopea. Hermana, que el Señor le bendiga. Amén. Cuando se personifican las cosas inanimadas. Atribuyéndose a los hechos o asume la persona. Ejemplo, el apóstol habla de la muerte, como de personas que pueden haber de rosa al preguntar, ¿dónde está de tu aguijón? 1 Corintios 15:55. Emplea el apóstol Pedro la misma figura, hablando de amor y refiriéndose a la persona que ama. Cuando dice la caridad, el amor, cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Como es natural, ocurre con frecuencia esta figura en el lenguaje poético del Antiguo Testamento, dándosele así una hermosura, vivacidad y animación extraordinaria. Como por ejemplo, al prorrumpir el profeta, los montes y los callados levantarán canciones delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Convendría observar que en casos como estos no se trata solamente de una mera personificación de las cosas inanimadas, sino de una simbolización por las mismas, representando en este pasaje los montes y los collados, personas eminentes, y los árboles, la persona humilde, alabando de regocijo los y a los otros a Redentor ante su mensajero. Isaías 55:12. Amén, bendito sea Dios. Usted cogió el concepto. Le están dando vida a la muerte. A algo que está inanimado. Le están dando vida. Hablando de la muerte como si la muerte tuviera vida. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Preguntándole como si tuvieran vida. ¿Usted ve? Es un concepto lindo. Es un adorno lindo. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo en un sentido de exclamación. Como si la muerte pudiera contestar. Tuviera la vivacidad de contestar. Pero la muerte no la va a contestar. ¿Por qué? Porque es algo que es inanimado. Es decir, algo que no tiene vida. Pero que la prosopopeya o la figura retórica, como dijimos, es para embellecer los conceptos de lo que usted y yo estamos diciendo. ¿Usted entiende cómo es? Cuando se le dice a los collados y a los árboles que den palmadas, que alaben a Dios. ¿Usted ve cómo es eso? Usted le está embelleciendo el concepto. ¿Para qué? Para que la persona entienda que hasta los árboles, con la brisa, pueden alabar a Dios. ¿Usted ve cómo es? Se está embelleciendo lo que se quiere decir, el concepto de lo que usted quiere decir. Ya usted sabe que cuando se usa esta figura, que se le habla a la muerte, a un sepulcro, a un árbol, a un collado, a un monte, muévete monte. ¿Usted entiende? Mal, huye. Ya usted sabe que se está usando una prosopopeya, dándole animación a lo que no tiene vida. Esto es lo que llamamos prosopopeya, para que cuando usted le escuche y diga, ¿qué es lo que este hombre está diciendo de la muerte? Si una gente cuando se muere, ¿qué va a hacer una gente? ¿Se está moviendo? ¿Se mueve? No, es algo que quieren embellecer lo que están diciendo, bendito sea. ¿Hasta aquí alguien ha entendido o necesita que expliquemos nuevamente? No, ¿verdad? ¿Ya ha entendido hasta aquí? Amén, bendito sea Dios. Si podemos pasar a la próxima, por favor. La ironía. Ahí sí hay. ¿Alguien puede leer la ironía, por favor? Amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Hácese uso de esta figura cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo que hacer resaltar el sentido verdadero. Ejemplos. Emplea esta figura Pablo
cuando llama a los falsos maestros, grandes apóstoles y sumos apóstoles, dando a comprender al mismo tiempo que de ningún modo son tales apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 5, capítulo 12, verso 11. Véase también el capítulo 11, verso 13. Válese de la misma figura el profeta Elías cuando en el Carmelo dice a los sacerdotes del falso dios Baal: gritad, que acaso duerme vuestro Dios, y despertará, dándole a comprender a la vez que es de todo inútil que griten. Primera de Reyes capítulo 18, verso 27. También Job hace uso de esta figura al decir a sus amigos: vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría, haciéndole saber a la par que estaban muy lejos de ser tales sabios. Job capítulo 12, verso 2. Amén. ¿Usted entendió lo que es eso? Lo que es hablarle a una persona con una ironía. Usted sabe que cuando hablamos con ironía, generalmente las personas no entienden, porque estamos siendo irónicos. Mira dándose el examen. Así es. Mira se cree que está bien. Ya la persona sabe, ya la persona cogió lo que es el concepto. Usted ve que en la Biblia se usan estas cosas. No es tan usual, pero se usan, porque muchos de ellos la usaron. Aquí vemos algunos versículos. Mira los amigos de Job. Ellos fueron con el concepto de grandes sabios, de saberlo todo, y se sentaron delante de Job y lo juzgaron por donde quiera que ellos quisieran. Pero al final mira lo que Job le dice, con esa ironía, como si esos son los sabios, ya se murió la sabiduría. ¿Usted sabe lo que es? Y ellos estaban acabando con todo eso que le dieron a Job. Pero mire lo irónico que Job le dice. Dice: sus amigos, vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría, haciéndole saber a la par que estaban muy lejos de ser tales sabios. Yo sé que esa gente se quedaron petrificada cuando Job le sale con esa palabra, un hombre que rascase por todos lados, y tienen esta gente y se le sientan adelante y que con una sabiduría tan grande. Y le sale Job con esta ironía. Yo sé que se quedaron parados donde estaban, ¿verdad que sí? Es decir, que cuando usted oiga que también se usa esta figura, póngale bastante atención cuando se habla también en ironía. Bendito sea Dios. Algunas veces se emplea esta figura, no hablándole al pueblo, sino se coge de ejemplo. No hablándole al pueblo irónicamente, sino se coge de ejemplo. Ya usted sabe cuando se está hablando en ironía, bendito sea Dios. ¿Alguien entendió, bendito sea Dios? Recuerden que estamos dando un repaso hoy. Amén. Recuerden que ya usted y yo ya pasamos todo esto, bendito sea el Señor. ¿Alguien puede leer lo que es la hipérbole? Dios bendiga, hermano. Amén. La hipérbole es la figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande o más pequeña que en realidad es, para presentarla viva a la imaginación. Tanto la ironía como la hipérbole se usan poco en las escrituras, pero algunas que otras veces ocurren. Ejemplo, hacen uso de la hipérbole los exploradores de la tierra de Canaán cuando vuelven a contar lo que allí habían visto, diciendo: vimos allí gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Las ciudades son grandes y murmuradas hasta el cielo. Números 13:34 y Deuteronomio 1:28. De lo que se ve que esos exploradores hablan, como se acostumbran entre nosotros a decir, una persona u otra. Por ejemplo, ya le he avisado 1000 veces, queriendo decir tan solo, ya le he avisado muchas veces. También Juan hace uso de figura al decir: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiese cada uno por sí, ni aún en el mundo tiene
pastor, que siempre dice, voy a hablar en hipérbole, hermano pastor. Así corriendo, yo siempre, por años, uso adagios y refranes. Yo fui una vez criticado, pero eso es bueno. Que, wow, pero ese pastor pasa en el público hablando de esto, de esto. Digo yo, pero me da pena. Dile que vaya a los proverbios, que los proverbios están llenos de adagios, de refranes, pero son cosas, tú sabes, quizá la persona, y verdad, una persona muy inteligente, la persona que hizo ese comentario. O sea, no es que me, ¿sabes? Porque, fíjate, cada cual tiene derecho a opinar, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, pero usted que tiene un alto conocimiento y inteligente, pero como quizá no ha llegado hasta ahí. Y el pastor se la pasa, hasta los periódicos me puso, digo, me ha puesto bien me puso bien en un lugar, porque eso es cierto, ¿verdad? Digo, quizá no entiende, no sabe de eso y está criticando, pero yo no hice más, solamente digo esto, por si alguien me ha escuchado diciendo un adagio, un refrán, digo, dentro de la línea de lo que es, porque tampoco vamos a coger una cosa de relajo y cosas, porque eso tampoco, y no vamos a usar todo lo que usa. Entonces, fíjate, pero por falta de conocimiento en este pueblo, como dicen, por eso es que yo estas clases, si las repiten, aquí estoy, y aunque me quede, aquí estoy, y aunque vuelve, aquí estoy. No, muy importante la clase, muy importante, de gran ayuda, de mucha ayuda. El que tiene alto conocimiento, pues, que le dé un repaso. Amén. Yo no, yo estoy aquí en la escuelita aprendiendo. Sí, no, de verdad. No somos unos expertos, pero tratamos Sí, de... no, mira, porque hay cosas que tú las puedes dominar, hay otras que tú no tienes el conocimiento del alcance. La he escuchado, pero no la domina. ¿Cómo debe dominarla en lo que es una predicación? Pero trayendo la enseñanza, tú dices, pero espérate, si tú lo estás bíblico, yo lo he repasado. Entonces, esta enseñanza, en verdad, ayuda, orienta y vamos a decir, enriquece lo que es una predicación. Es un beneficio para la iglesia. Así que yo, si las repito, aquí estoy. Y si me quedo, aquí estoy. Dios bendiga. Por eso es muy importante que, después digo el concepto, hermano Máximo quiere decir algo así. Termine, Selva, termine. No, diga lo que usted quería decir. Ok, una sola preguntita, Selva. En el verso que dice, parafraseando ahora mismo, de cuando los discípulos hablan con Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos? Cuando Jesús dice esto de 70 veces 7, ¿esto es una hipérbole? Queriendo decir que yo tengo que perdonar a mi hermano todas las veces que sea necesario. ¿Ese verso es una hipérbole? Esa es una hipérbole. Todas las veces que sean necesarias. Es como por poner un número. Todas las veces que sean necesarias, 70 veces 7, ustedes la multiplican. ¿Cuánto le va a dar 70 veces 7? Entonces, eso quiere decir todas las veces que tengan que perdonar, perdón. Es decir, que usted una hipérbole ahí. Para que nos quepa bien a nosotros también. Qué inteligencia la del maestro. Bendito sea Dios. Miren, usted ve lo importante que usted y yo saber la palabra. Hay cosas de la palabra que usted y yo no sabíamos. Algunas veces por eso es bueno aprender. Porque hay gente que vienen con palabras que quizá usted y yo hablamos y decimos, ¿qué es lo que te dice? Yo no sé, y de una vez juzgamos y decimos cosas y lo criticamos. Pero es el nivel de conocimiento, de avance que esa persona tiene. Entonces usted y yo, como algunas veces no sabemos nada o no sabíamos esto, comenzamos a decir qué es lo que se dice. Y comenzamos a hablar y a decir cosas y a juzgar por lo que la otra persona dice. No, por eso es bueno el conocimiento. Usted ve usted, ahora viene una persona y se para aquí. Usted no lo va a impresionar con palabras grandes ni bonitas, porque ya usted sabe lo que es la figura retórica. Recuerde, generalmente las personas con un alto conocimiento
que dominan bien las escrituras y otras materias, son los que generalmente predican con esta figura. Entonces ya cuando una gente viene con un alto conocimiento y usted oye que porque hay predicadores que la usan todos. Sí. Yo no sé si usted se fijó, Josué. Josué usó toda esta figura que usted y yo estamos mirando. Y Esteban, Y hermana. más para allá, y Esteban. Esteban, Sí, tremendo. él Esteban. usa toda esta Sí, figura. sí, señor. Cuando usted vio a Josué Ya. predicando ese día, Sí. ya, yo no sé si te acuerdas, Johanna y Elizabeth, que nosotras nos perdimos. Nos quedamos en clímax y gradación porque ya nos perdimos. Porque él generalmente la usó toda. Porque son gente de un alto conocimiento. señor. Así es. Que van dominando las Ya. áreas. Y nos tiran esos mensajes y usted y yo. Ah, Pero usted ve lo lindo que es tener el conocimiento. Exacto. ¿Por qué? Porque ya cuando usted tiene ese conocimiento, usted puede dominar toda esta área. Usted viene y prepara un mensaje y el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. Pero recuerde, usted tiene que estudiar. Usted tiene que buscar y tirar hojas. Es muy importante esto. Recuérdese que no es abre tu boca solamente y yo la llenaré. No, el Espíritu Santo la llena, pero del conocimiento que usted tiene, de lo que usted leyó y aprendió, de lo que usted se esforzó. Recuérdese que Dios hace milagros, prodigios y maravillas. Dios no hace magia. Usted va a predicar y usted se sentó a ver televisión 7 horas y usted no estudió la palabra. No crea que el Espíritu Santo se va a votar con usted aquí. Bueno, Él hace como Él quiere. Él puede hacer como Él quiere. Pero hay que prepararse. ¿Usted entiende? Hay que prepararse en esto. Por eso usted ve que esta gente domina toda esta área y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque son gente con un conocimiento, saben la palabra, bendito sea Dios. Gente que viene preparada. sí, señor. Ahora cuando usted ve una gente que le tira una palabra así aquí, y usted se queda como en el aire, no critique. No. Es que está usando varias de estas Señor. cosas que usted y yo no sabía que existían en la palabra. Usted sabe quién también era un predicador terrible. Vengo. Oh, sí. Terrible, A mí hombre. también. Ese muchacho terrible, ese muchacho se metía en todo esto Ya. y se recuerdan que era, que usted al final decía, uy, ese sí habló cosas, porque ese muchacho tiene un conocimiento Sí, señor. tremendo, un dominador de todas estas artes, de toda esta figura. Y algunas veces usted y ellos se van de aquí y usted dice, wow, Sí. si Dios me usara como lo usa él. Ajá. ¿Usted cree que Dios no puede más de ahí lo usa Dios? Amén. Pero recuérdese que un poquito usted pone de su parte. Dice Jehová, aquí estoy. Pero también usted y yo tenemos que estudiar la palabra. Meternos en lo que es la palabra para llenarnos del conocimiento de Dios. Ahora, usted sabe todo eso, entonces Dios le da la profundidad. Que usted se vaya más para allá. Porque es bueno saber todo esto, pero la profundidad de Dios que la da. Y usted sabe cómo. Ayunando, orando, un balance equitativo, ayuno, oración, vigilia. Todas esas cosas, y Dios comienza a llenar y abrir, y esa mente suya, Dios lo comienza a llenar de conocimiento. Hermano pastor. La ilustración del hermano Nieves estuvo tremenda. Tremenda, Pero exactamente. Sí, muy buena. Tremenda. Que haga un aplauso señor por el hermano Amén. Nieves. Ahí Una ilustración muy bonita. muy usó buena. símbolos y Yes. figuras. Sí, sí, Bendito sí, sea sí. Dios. Es decir, que es algo. Usted ve que usted puede dominar todo esto. Sí. Ya usted, yo sé que ya cuando nos metamos a eso de los mensajes, cuando ya usted sabe, pastor, que esta gente se van a votar cuando Ahí está, comience a darle. En parte, bendito sea Dios. ¿Alguien me puede leer la próxima, por favor? Hermana Sadie, ¿me puede leer la alegoría, por favor? Y a usted no, ¿verdad? Y a usted no. Bendito Dios, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra de la alegoría. Y dice, es una figura retórica que generalmente consta de varias metáforas unidas, representando cada una de ellas realidades correspondientes. Suele ser de tan palpable la naturaleza figurativa de la alegoría que una interpretación al pie de la letra se hace casi imposible.
A veces está acompañada la alegoría como la parábola de la interpretación que exige. Ejemplos, tal exposición, alegoría, nos hace Jesús al decir, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, etc. Esta alegoría tiene su interpretación en el mismo pasaje de la Escritura, en Juan capítulo 6, 51, 65. Otra alegoría refiere el salmista, Salmo 88, 13, representando a los israelitas, su traslación de Egipto a Canaán y su historia sucesiva bajo las figuras metafóricas de una vid con sus raíces, sarmientos, etc., la cual después de trasladada echa raíces y se extiende, pero que más tarde que estropeada por el puerco, montes y comida por las bestias del campo, representando el puerco, las bestias, poderes gentilíticos. Aún otra alegoría nos presenta al pueblo israelita en una viña, en un lugar fértil, la cual, a pesar de los mejores cuidados, no lleva más que unas silvestres, etc. También esta alegoría está acompañada de su explicación correspondiente. Ciertamente, dice el pasaje en que la hallamos, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y de todo hombre de Judá, su planta deleitosa. Isaías capítulo 5, 1, 7. El Señor le bendiga, hermana. Amén. Usted se recuerda cuando el hermano Josué terminó el mensaje el día de la campaña, que él terminó con una alegoría. Quizá mucha gente dijeron o pensaron, está fuera de lugar lo que dijo. Cuando él le dijo al pastor que cogió el micrófono, cuando Jezabel se casó con Acab, trajo en una maleta a los demonios. Y la gente quizás se quedaron, pero ya él terminó el mensaje. ¿A qué viene eso ahora? Esa fue una alegoría. ¿Usted sabía eso? Él usó una alegoría. Una alegoría, como dice aquí, a simple interpretación, a simple vista usted no la puede interpretar. O de una vez que la dice, usted no la interpreta. Pero cuando usted la piensa, usted dice, oh, lo que él está diciendo es un razonamiento. ¿Quiere decir algo? Que cerró con broche de oro. Cerró con eso, con broche de oro. Tremendo, el hombre muy fácil. Lo dejó ahí. Sí, señor. Pero esa fue una alegoría que él trajo. Si usted se pone a pensar, usted le va a dar la interpretación a esa alegoría. Recuérdese, simplemente usted escuchándola o leyéndola, usted no la va a interpretar de una forma. Usted tiene que sentarse. Ven acá, ¿qué fue lo que Josué quiso decir? Que cuando Acab se casó con Jezabel, Jezabel trajo los demonios y los regó entre el pueblo de Israel. Porque él dio el mensaje, no se trató de demonios. Amén, hermano. Sheva, al principio dice, la alegoría es una figura retórica que generalmente consta de varias metáforas unidas. Entonces si me voy a la metáfora. A la metáfora. Para allá me iba también. Esta figura tiene por base alguna semejanza entre dos objetos o hechos caracterizados, el uno con el otro es propio del otro. Entonces, si nosotros nos vamos al libro de San Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es una alegoría. Santo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que se caracteriza un hecho con lo que es propio del otro. ¿Qué es el verbo? La palabra. La palabra. ¿Verdad que sí? Entonces está Jesús
es caracterizado como el verbo porque Jesús es la expresión de lo que Dios quería decir en la palabra. ¿Quién más quiere? No, diciendo, oye, Máximo, Está tremendo, ¿eh? Pero qué bien. Sí, la gloria de La Dios. gloria de Dios, la gloria de Dios. Va creciendo Oye, el si lo muchacho. dejan en el instituto, es un peligro. Sí, La sí. gloria de Dios, la gloria La de Dios. gloria de Dios. Sí, el muchacho está duro por ver. ¿Alguien más puede leerme lo que es la fábula? Los que tienen los papeles, no importa que hayan leído 2 veces o 3, por favor, ayúdame. Estoy inflada de sí, por favor, que hayan leído 2 veces. La fábula es una alegoría histórica, poco usada en la escritura, en la cual un hecho o alguna circunstancia se pone en forma de narración mediante la personificación de cosas y animales. Leemos en 2 Reyes 14:9. El caudillo que está en el Líbano envió a decir a Cedro que estás en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron la bestia fiera que está en el Líbano y hollaron al caudillo. Con esta fábula contesta Joas, rey de Israel, al reino de guerra, que le había hecho amarse al rey de Judá. Joas se compara a sí mismo a robusto cedro del Líbano y humilla a su orgulloso contrincante. Igualando a un débil caudillo, desechando toda alianza entre los dos y prediciendo la ruina de Amasías con la expresión de que la bestia hollaron al caudillo. Amén. ¿Usted ve esta figura? Voy a tratar de leerla un poco al paso para que la gente coja el concepto. Gracias, Dios. Amén. Voy a tratar. Oiga esta figura. Para que no haya error de ortografía. Oiga esto. Es una alegoría histórica, poco usada en la escritura, en la cual un hecho o alguna circunstancia se exponen en forma de narración mediante la personificación de cosas o de animales. Leemos en 2 Reyes 14:9. Oiga la narración que hay ahí. El caudillo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las bestias fieras que están en el Líbano y hollaron al caudillo. Con esta fábula contesta Joás, rey de Israel, al resto de guerra que le había hecho a Amasías, rey de Judá. Joás se compara a sí mismo al robusto cedro del Líbano y humilla a su orgulloso contrincante, igualándolo a un débil caudillo, desechando toda alianza entre los dos y prediciendo la ruina de Amasías con la expresión de que las bestias hollaron al caudillo. ¿Usted sabe lo que es un caudillo? Es un animalito. Aquí se está hablando de fábula. Se está usando animales, árboles, se están comparando a sí mismos. Es poco usada la fábula en la escritura, pero una que otra vez aparece. Usted cogió el concepto. Se están comparando como animales y árboles. Y esto es lo que se usa generalmente en un cuento o una fábula. ¿Entendió? Es poco usado en la palabra, en las escrituras, pero los hay. Pero una que otra vez aparece dentro de las escrituras lo que es la fábula, un cuento. Usted sabe que la Biblia no es un cuento, pero contiene. No es historia, pero también contiene historia. Por eso es que llamamos que la Biblia es ¿qué? Una biblioteca. Porque dentro de la escritura, usted y yo vamos a encontrar diferentes matices dentro de la misma escritura. Bendito sea Dios. ¿Alguien puede leerme lo que es el enigma? Por favor. Amén. Es también un tipo de alegoría, pero su solución es difícil y abstrusa. Ejemplo, Sansón propuso a los filisteos lo siguiente. Jueces capítulo 14, verso 14. Del comedor salió la comida y del fuerte salió dulzura. La solución de este enigma se halla en el susodicho pasaje bíblico, entre otros dichos de Agar,
Hallamos en Proverbios capítulo 30, verso 34, el enigma a continuación. 4 cosas son las más pequeñas en la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Este enigma también, su solución, es el mismo pasaje en que se halla. Eso es como una adivinación. Que yo le diga, oro parece, plata no es. ¿Qué usted entiende que yo le diga? ¿Usted ve? Se halla dentro de la misma palabra que usted está diciendo. El enigma usted lo puede encontrar. Este enigma generalmente, sí, aquí en los jueces, cuando Sansón y la miel y Dalila y todas esas cosas, que le ponían estos enigmas, bendito sea Dios, o estas adivinanzas, como las llamamos popularmente en nuestro pueblo, bendito sea Dios. Yo sé que le entendieron todo, ¿verdad? ¿Alguien me puede leer lo que es el tipo? Amén, hermano. El tipo es una clase de metáfora que no consiste meramente en palabras, sino en hechos. Personas u objetos que designan semejantes hechos, personas u objetos en el porvenir. Estas figuras son numerosas y llamadas en las Escrituras, sombras de los bienes venideros, y se hallan de consiguiente en el Antiguo Testamento. Ejemplo, Jesús mismo hace referencia a serpiente de metal levantada en el desierto, como un tipo prefigurado de crucifixión del Hijo del Hombre, Juan 3:14. En otra ocasión se refiere Cristo al acontecimiento con Jonás, como tipo prefigurado, su sepultura y resurrección. Mateo 12:40. Pablo presenta al primer Adán como tipo prefigurado, al segundo Adán Cristo Jesús, y asimismo al Cordero Pascual como tipo de Redentor, Romanos 5:14 y 1 Corintios 5:7. Sobre todo la carta a los hebreos hace referente a los tipos del Antiguo Testamento como, por ejemplo, al sumo sacerdote que prefiguraba a Jesús, a los sacrificios que prefiguraban al sacrificio de Cristo, al santuario del templo que prefiguraba al cielo. Hebreos 9:11, 28, 16 al 10. Muchos abusos se han cometido en la interpretación de muchas cosas que han parecido típicas en el Antiguo Testamento, así que nos huelga aconsejar, acéptese como tal está aceptado en el Nuevo Testamento. Recuérdese que el tipo es inferior a su correspondiente realidad y de que por consiguiente todo el detalle del tipo no tiene aplicación a dicha realidad. Téngase presente que a veces un tipo puede prefigurar cosas distintas, que los tipos como las demás figuras no nos fueron dadas para servir de base y fundamento de las doctrinas cristianas, sino para confirmarnos en la fe y para ilustrarnos y presentarnos las doctrinas vivas a la mente. Gracias, hermano. ¿Entendió lo que es un tipo? Usted se recuerda cuando dimos esta clase, porque esta clase de tipo la dimos, se recuerda cuando empezamos el Antiguo Testamento, que venimos repasando desde ahí, vimos lo que es el tipo. ¿Sí? Dice, es un tipo clase de metáfora que consiste meramente en palabra o signo o en hecho. En el libro de Éxodo, en lo que es casi el Pentateuco, habla mucho de lo que es de los tipos, porque cuando se agarraba un cordero era un tipo de Jesucristo. También cuando el pueblo estaba en el desierto, que levantaron la serpiente, la estatua de la serpiente, también esto viene siendo como un tipo de Cristo. También hay un animal, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero a este animal no se le podía quebrar los pies, las patas. Y también esto viene siendo como un tipo de Cristo, porque el Cordero, porque cuando Cristo estaba en el madero, no se le quebraron los pies, y esto era un tipo de Jesús. Amén. Gracias, Máximo, por explicarlas todas. Denle un aplauso a Máximo. Muchas gracias, bendito sea Dios. Que Dios bendiga al hermano Máximo. Amén, gloria a Dios. Recuérdese que tiene que aceptar como tipo
solo los que son tipos, Amén. los que están en el Antiguo Testamento. Amén. Recuérdese que el tipo no es mayor que lo que viene. ¿Usted sabía? El tipo no es más grande, solamente es una representación de lo que venía, que era Cristo. Recuérdese. Y solo